Bendiciones hermanos, en este día viernes vamos a leer allí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a estas tres iglesias, a la iglesia de Filipo, de Tesalónica y a la iglesia de Berea, estas tres iglesias que él había fundado allí en Macedonia. Y estaba diciendo que la gracia de Dios había sido dada a estas iglesias, a estas tres iglesias, y se notaba en todo lo que ellos hacían a favor de la obra del Señor, incluyendo su propia vida y cómo de alguna forma estas iglesias o algunas de estas iglesias les habían ayudado a él aún en viajes misioneros y cómo siempre estaban pendientes de ayudar a otros hermanos de otras congregaciones, de otros lugares que estaban pasando también por momentos de mucha dificultad. Y noten ustedes que aquí hay algo que, si lo pensamos desde un punto de vista humano, es imposible que se produzca. Esto es obra del Espíritu Santo y, lógicamente, en los hijos de Dios, en aquellos que son salvos, en aquellos que el Espíritu Santo está en ellos, es decir, en cada uno de nosotros. Porque noten ustedes que va a decir, en grande prueba de tribulación, abundaron en gozo. Es decir, que en medio de persecución, en medio de los problemas, en medio de las lágrimas, en medio de todo, hubo en ellos gozo. Pero no solamente que hubo gozo, dice que abundaron el gozo. Tuvieron gozo, tuvieron ese contentamiento, ese gozo que no puede ser quitado por lo que está alrededor, porque es un gozo de la salvación, es el gozo del Señor en nuestras vidas, es lo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es algo circunstancial, no es porque me va bien, porque no tengo problema, porque no soy perseguido, porque tengo abundancia, entonces tengo gozo. No, acá dice todo lo contrario, dice que en grande prueba, no solamente en prueba, sino en grandes pruebas de tribulación, ellos fueron abundantes en su gozo. Pero noten la segunda cosa, que vuelvo a insistir, humanamente es imposible que se produzca. Dice, y su profunda pobreza. Ahora noten, no solamente que eran pobres en extremo, profunda pobreza. Dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que parece un contrasentido. ¿Cómo siendo extremadamente pobres pudieron ser, como dice aquí, abundantes en la riqueza de generosidad? Ahora, mis hermanos, esto es solamente algo que produce el Espíritu Santo. Porque como siempre podemos reflexionar a través de su palabra, la abundancia está en el corazón, no en lo que se tiene. Por eso, mis hermanos, hay personas humildes, verdaderamente pobres, que bendicen la obra del Señor, que bendicen a los hermanos, que son generosos. Y hay gente que por allí tiene mucho y es todo lo contrario, porque no es en base a lo que tenemos. Y hay algo todavía mucho peor, el concepto que muchas veces el diablo nos hace tener. El concepto de que como soy pobre, solamente tengo que recibir, nunca tengo nada para dar. Si es algo que yo necesito es que me den, nunca dar. Y es eso lo que nos lleva a ser siempre pobres, ser pobres personas, pobre en lo material, pobre en lo espiritual, pobres seres, porque no somos generosos. La generosidad no es cuestión de cuánto tenemos.
sino de cuánto hay en nuestro corazón. No de cuánto hay en nuestros bolsillos o en los bancos o en algún cajón de alguna mesa de luz de nuestra casa, sino cuánto tenemos en el corazón. Por eso tenía que decir el apóstol Pablo, ustedes tuvieron grande tribulación, pero abundaron en gozo. Tuvieron grandes pobreza, profunda pobreza, pero abundaron en riqueza de generosidad. Que el Señor nos siga hablando y desafiando y mostrándonos esta realidad para que podamos abundar en gozo y ser verdaderamente ricos en Cristo. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos por lo que hoy nos pudiste enseñar o recordar, pero que lo necesitamos. La gloria sea tu nombre. Mis hermanos, el Señor les bendiga muy grandemente.